Vamos a Hechos 16, ahora le digo, pero nos ponemos de pie para poder empezar esta palabra que el Señor me ha dado y nos ha dado para poder compartir. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento. Señor, te pedimos que tu bendición y tu poder, tu palabra, todo lo que viene de ti, Señor, que seas tú delante de este pueblo, que seas tú bendiciendo tu palabra que está por sobre todas las cosas, que tu poder, tu autoridad está en tu palabra, Señor. Para el que cree y que puede llevarlo a su vida y, Señor, se puede materializar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que dé esos frutos que tú quieres en nuestra vida, porque tú nos das la vida eterna, Señor, que sabemos que en este deleite es donde vemos tu poder, tu palabra, Señor, que estás tú, Señor, que tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder seguir de pie y firme delante de ti. Te agradecemos, Señor, y que seas tú impartiendo tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre amado, por esta noche, por este día. Lo que quiero acá es hablar de Hechos 16, donde Pablo y Silas, donde el canto y la oración, donde el poder se manifiesta en estas vidas y donde se puede manifestar en nuestras vidas. Porque todo lo que está escrito acá es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 16. Y vamos a empezar con Hechos 16 y 16. Dice acá, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí vemos donde dos siervos de Dios, donde dice que Pablo en primer lugar se encuentra en Filipos porque había tenido una visión. Él iba visitando a las iglesias, hermanos, y que decía después que de volver a visitarlos nuevamente por segunda vez. Y entre ese viaje tuvo una visión Pablo, donde había alguien que decía, por ejemplo, en Hechos 16:9, y si se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión muchas veces se encuentra cuando uno está orando, cuando está pidiendo, cuando está clamando. Nosotros queremos, si nosotros clamamos, siempre va a haber alguien que pide ayuda. En este caso, a la persona que van a visitar no conocía a Dios, pero necesitaba de su ayuda. Necesitaba esa liberación donde estaba como prisionero, por lo que vamos a ver.
Pero en la oración, cuando alguien clama y pide a Dios, si nosotros estamos orando y velando, se nos va a revelar a quiénes tenemos por quién orar y a quién tenemos que ir a visitar también. En este caso acá que dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, paz a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Amén. En estos casos acá está hablando, o sea, para ir, él parta por una sola persona, y nosotros vamos por, aunque sea por una persona estamos. Nosotros no sabemos qué Dios nos puso, qué propósito y qué personas para poder hablarlo, porque dice que cada persona tiene a alguien para hablarle y para que pueda ser libre y conocer a Cristo y poder ser salvo. En este caso, y después ellos oraron, pero todo es a través de la oración donde nos deleitamos también. Ellos no sabían, ellos en estos tiempos se sabía que podía pasar cualquier cosa, podían estar encarcelados, que es lo que pasó y que va a pasar muchas veces, y a veces nosotros nos encontramos también en cárceles, pero a veces por nosotros mismos, sin búsqueda de Dios. Acá había un propósito, entonces nosotros debemos buscar ese propósito. Pero aún así ellos fueron y dice, en el versículo 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies del cepo. O sea que no se podían mover, no podían hacer nada ni salir si tenían una oportunidad de salir corriendo. Pero dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es la gloria de Dios, donde acá dice, donde hubo ese terremoto, es donde hay algo que baja una transformación en nuestras vidas en este tiempo, donde estamos en un lugar que parece que estamos paralizados, que ese problema que tenemos parece que nos paraliza la vida y no sabemos cómo salir. Y no sabemos cómo salir muchas veces, es porque Dios nos está pidiendo también que podamos pedirle ayuda. Si nosotros no intervenimos con Él, si nosotros no estamos pidiéndoles ayuda para poder salir, acá la salvación y ese terremoto donde la transformación tiene que estar en nuestras vidas no sucede. Estamos quietos, estamos paralizados sin poder qué hacer y nos olvidamos muchas veces de Dios en los momentos difíciles. En esos momentos que decís que no hay salida, yo puedo recordaba hace un ratito, que me vino a memoria un testimonio donde yo trabajé en una droguería que había una encargada que parecía que me hacía la vida imposible. En ese momento recuerdo que yo era donde realmente había aceptado al Señor, lo conocí y me iba a bautizar. Entonces en ese momento, esta persona yo la había invitado en ese momento a compañeros de trabajo, y parecía que cuando había problemas ella me decía a mí, ¿cómo puede ser que vos estés tranquila con lo que está pasando? No, ella no podía entender que pudiera estar tranquila tratando de solucionar, porque era una persona que tenía muchos problemas, con sus padres también. Entonces ella no podía entender lo que había pasado, entonces siempre me buscaba cosas, todos los días me llamaba por teléfono a primera hora y me decía que anotara en un cuaderno todo lo que hacía, si llamaba por teléfono, si me levantaba, si me sentaba, si iba al baño, con quién hablaba, qué decía. Y era para mí en ese momento era como frustrante, una tortura. Y recuerdo también en ese momento, todos los días tenía que viajar en el tren hasta Herli, y me acuerdo todas las mañanas, o sea, siempre oraba, iba a orar a mi casa y oraba en el tren, iba en el tren orando con los ojos cerrados para que ese momento cuando llegara podía soportar esta persona que me torturaba mentalmente siempre. Y recuerdo que hasta un hermano me había visto, me recuerdo que después me dijo, mira, no te quise molestar porque vi que estabas durmiendo.
Y en realidad yo no estaba durmiendo, estaba orando al Señor para decirle, Señor, que pueda soportar, que pueda estar bien, que esta persona cambie, que no esté así, pero buscaba esa ayuda del Señor para poder estar bien. Y siempre oraba en el lugar donde estaba, como para que cuando decía que nosotros tenemos que dar la paz, si alguien lo recibe, si está ahí una persona, que esa paz la pueda recibir. Si esa paz no se recibe, se viene con uno. Entonces llegó un momento que hasta el dueño de la empresa no soportaba, o sea, porque siempre tenía algo contra mí. Entonces decidió, obviamente, esta persona, no sé, tenía como 30 años y le tenía que despedir a ella, tenía que pagarle la mitad de la empresa, más o menos. Y yo, que era dentro de todo un año, digo, bueno, es más que me despida a mí. Pero a la vez también yo solicitaba al Señor que no quería estar en ese lugar porque ya era demasiado, pero bueno, si era su voluntad. Y entonces recuerdo cuando llegó el momento, el dueño me habló y dijo, bueno, que hasta acá, que me dijo todo bien, que era respetuosa, que trabajaba bien, pero no me dijo, era por la otra persona, pero yo me acuerdo que lo abracé, lo saludé, muchas gracias por todo, porque me abrió las puertas y porque estuve este tiempo. Y recuerdo cuando salí en ese momento, aparte también a la vez era como diciendo, estaba como que perdía también un trabajo, porque era lo que necesitaba, si yo estaba alquilando también. Y me acuerdo que me vino también esos regocijados en el Señor siempre. Y cuando salí de ese lugar, cuando me despidió, salí y yo recuerdo que abrí la puerta y era una luz tremenda que me había venido que no podía ver bien y parecía que cuando abro, del frente estaban las casas del frente. Recuerdo que parecía un mar hermoso, una paz, una tranquilidad que había venido yo. La verdad me había sorprendido que fue tremendo cuando abrí esa puerta, esa luz inmensa que no podía ver, mis ojos no podían ver bien, que era como si fuera estaba en la playa y que me faltaban los anteojos para poder bien. Entonces recuerdo eso, que el Señor había contestado a la vez mis oraciones y esa paz, y lo que había visto era que la paz no la recibió nadie, esa bendición, eso es lo que el Señor da. Quiere decir que no lo recibió nada. Entonces vino conmigo, entonces eso fue que me abrió para que esa paz que tenía en mi vida, que había orado ese tiempo y el Señor me dio esa tranquilidad y esa paz de seguir adelante. Y fue eso que después también era que un amigo me había dicho ahí que la esposa es peluquera canina, que necesitaba ayuda. Y dije, bueno, si querés, digo, bueno, por un tiempo. Y en ese tiempo cuando fui me dije, mirá, yo dije un tiempo y ya llevo 17 años. Y bueno, y al final digo, uy, no, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero me quedé con ese lugar porque también fue de parte de Dios que me dio. Así que quería compartir también ese pequeño testimonio, que en los momentos más difíciles, que parece que es una tortura, pero el Señor siempre da la salida. A veces son procesos, es también para ver cómo reaccionamos nosotros también, cómo somos, que todas estas circunstancias externas a nuestra vida, que están los milagros que hace Dios, y ese milagro es la vida eterna, esa salvación, esa fe que nos ha dado. Entonces en estas personas, en estos hombres como nosotros, que soportaron tanto, y cuando ellos cantaron y oraron, hubo ese terremoto que fue ese cambio, aún siguieron, no sintieron miedo, porque ahí está la mente. A veces la mente siente con semejantes cambios, decimos en esos momentos frustrantes, decimos esos miedos, esos que vendrán, ¿qué pasará? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a comer? O si tiene esta enfermedad, si aparecen enfermedades. Entonces tenemos que declarar que la enfermedad, se la lleva, está en Cristo. Cristo, Él dio su vida por nosotros, Él se llevó nuestros pecados, las enfermedades. Entonces poner por obra. Y estos momentos hace que nosotros veamos nuestra forma de vivir en cada mes lo que vamos viendo, y es nuestro corazón siempre. ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Realmente tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos esa seguridad de que vamos a seguir adelante y confiando y dejamos todo en sus manos, como decimos siempre? Si realmente dejamos en sus manos y que Él tiene el control. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente ese gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esto es terrible porque en esos tiempos dice también que de la época de los romanos, que era preferible si se escapaba un preso, ellos pagaban con su vida. Entonces, esto hacía que el mismo enemigo decía lo que habían impuesto, o sea, que era mejor, decía que se matasen ellos mismos a que lo mataran ellos, los romanos, porque el dolor y el sufrimiento iba a ser mucho más. Entonces era más simple que uno se matase. Eso es lo que el enemigo le da en esta época, y hoy también, porque te pone ideas de muerte. Entonces nosotros tenemos que en ese momento rechazar todo lo que viene de lo que no es de Dios, rechazar todo y cambiar por palabra de vida, aunque cuesta, porque hay veces que en los enojos, también pasa esto, enojos, en iras, en contienda, en todo lo que hacemos. Entonces viene, ese es el momento cuando uno entra ahí, que es como una puerta que le abre el enemigo. Entonces vienen todos esos pensamientos que queremos hacer lo peor y destruir todo, pero ahí es donde está la batalla, nuestra batalla en la mente de seguir adelante. Entonces en ese momento, si no hubiese, pero nosotros, por amor a Cristo, tenemos también esa que tenemos que declarar la vida, y tenían por esta persona de que no se matase, que fue en el momento, dice, y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero como fue de parte de Dios, nadie huyó, sino que ellos estaban escuchando. A veces podemos imaginar que cuando acá las chicas danzan, que vienen de parte de Dios los cánticos, nosotros y esos presos, los que estaban ahí, o la gente que justo Dios puso en ese momento, que compartían y escuchaban esos cantos, esos ruegos, esa oración. Entonces para mí eso es tremendo, escuchar en ese momento y seguir adelante alabando al Señor en el momento más difícil. En el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta era el alma, esa persona que para su familia que debíamos ser, que Pablo fue para que sea salvo. Dice: solamente cree en el Señor Jesucristo. ¿Creemos hoy en el Señor Jesucristo? ¿Creemos? Entonces, una vida, o sea, algo tiene que cambiar en nuestra vida. Cuando lo conocimos a Dios y cómo fuimos avanzando después de que aceptamos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y hoy, después de un tiempo, es nuestro Padre. Dice su palabra que es nuestro Padre. Cuando hacemos la oración de fe, dice: como tu Señor y tu Salvador. Pero ya después que lo conocemos, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Por eso, en estos tiempos, ahí lo que yo quería comparar, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está Jesús? Porque Él hablaba esa palabra que Jesús es el amor, la salvación, Él es lo que hace. Por eso quería también compartir con Juan 15, 5, que es el nombre de, digamos que este capítulo es el nombre de nuestra iglesia, o sea que es profético. Jesús, la vid verdadera. Dice en el 15, 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Esto, lo que estamos deleitándonos, también tenemos que ver, como a veces dice la letra chica, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es esto lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, él lleva mucho, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y dice el Señor, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor acá es donde nos dice que nos ama. Jesús te ama. Jesús me ama y nos ama. Por eso dice en el 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta hay una orden donde dice que este gozo sea cumplido. Después lo quería comparar con Gálatas. También, porque esto yo había puesto Gálatas 5:16, que también es como si fuera un prospecto, un medicamento, que usted compra un medicamento y dice, hay un papelito adentro que es el prospecto que dice qué es lo que tiene. Entonces acá nos dice dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Recién hablamos los frutos, que decía que el Señor cómo debemos llevarlo, que a veces para que mejorar se tiene que importar que los frutos sean mejores. Entonces acá también habla, entonces por eso la comparación, ¿qué es lo que tenemos adentro? Vio que dice los medicamentos, a ver qué tiene esto, son palabras difíciles, no recuerdo ninguna. Pero dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con todo lo que es los frutos que tiene la carne, entonces la lucha es contra esa carne que es todos los días, que es diaria, tenemos que tener ese dominio propio, porque la carne es hasta que nosotros vayamos a la eternidad. No es que la carne tiene que morir todos los días, pero al día siguiente vuelve a resucitar, porque es nuestro cuerpo, es el templo de Dios, entonces por eso debemos cuidar. Por eso dice el espíritu, y está el alma, el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, que es la carne, es la que tenemos que mantener siempre, pero por eso lo tenemos que tener bajo nuestros pies, y el dominio propio tiene que entrar en nuestras vidas. Pero para tales cosas de la carne, lo que dice acá, lo que hemos leído, si hay arrepentimiento, hay perdón de Dios. Amén. Porque el Señor no deja que todo lo malo la carne y ya estamos acá. Por eso el Señor murió por nosotros, por eso nos dio la salvación, los milagros de esta salvación, de esa vida eterna. Por eso a veces estamos mal por las cosas pasajeras que vivimos. Y nos olvidamos de lo eterno que es Cristo y de esa vida que Él tiene para nosotros. Entonces debemos esforzarnos, debemos seguir batallando, donde si todos los días tenemos que arrepentirnos, debemos arrepentirnos para que el Señor nos salve y nos muestre
esa salvación eterna que Él nos ha dado para nosotros. Debemos seguir batallando, debemos seguir creyendo que hay un Dios que vive, que reina para siempre en nuestra vida. Entonces, ¿cómo no alabar su nombre? Y acá cuando dice que no permitió que un alma pudiera matarse, que pudiera cometer de perder la vida. Y si hubiese perdido la vida, ¿qué hubiera sido de la familia? Entonces, en este tiempo que estamos nosotros, dice que tomándolo, aquella misma hora de noche, él, el carcelero, le lavó las heridas a ellos y enseguida se bautizó y con todos. Pero dice, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. En ese tiempo también el hombre, todo lo que hacía el hombre y lo daba por hecho, o sea, lo que él decidía, la familia tenía que hacer lo mismo. Pero hoy tenemos esa decisión de cada uno que estamos acá de nuestra familia, tenemos que pelear por nuestra vida, por nuestra familia, para que ellos sean también de Cristo. Pero si nosotros oramos y vencemos, nos levantamos en oración para que la alegría pueda llegar a nuestro hogar y sea completa en el nombre del Señor. Por eso debemos deleitarnos, debemos creer en Dios, que ese propósito, que todo lo que hay en nuestra mente fuera corregida, aún en las quejas, dice, en las quejas que tengamos, que nosotros, nuestro vocabulario sea cambiado para el nombre de Cristo. Si antes hacíamos 100 quejas o malas palabras o decíamos algo, que al menos vayamos cambiando. También todo tiene un proceso. Todo lo bueno o lo malo lleva un proceso. Todo lo que llevamos a cabo, eso se cumplirá en nuestras vidas. Lo que sembramos se va a cosechar. Entonces, si cosechamos esta alegría, este deleite para el Señor y para nuestras vidas, primeramente, Él se gozará en nosotros. Amén. Un aplauso al Señor. Esta es la palabra que el Señor pueda liberarnos de estos terremotos, de transformar nuestras vidas para Él, para que podamos ser cambiados, verdaderamente transformados y llevar la palabra para aquellos que necesitan. Nos ponemos de pie, hacemos una oración para cerrar esta palabra, que Dios pueda obrar en nuestras vidas y poder orar sin cesar.